y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. 12:37 minutos del mediodía. Continuamos con más de Agenda Éxitos. Hoy, martes de Pro Da Vinci. Ya está con nosotros el señor Ángel Alayón, economista, consultor, fundador y director de Pro Da Vinci, además de pelotero y clarinetista. Clarinetista, sí, señor. Hola, Ángel. Currículo va creciendo con el tiempo. Oye, sí. Profesor de IESA. Y amigo de la casa. Y el esposo de la señora que que hace la torta de chocolate más divina de esta ciudad. Y del mundo. Y del mundo, es verdad. Y del mundo, bueno. Sí, señor. Saludos, Katina. Así es. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo estás, Albani? ¿Cómo estás, Unai? Muy bien. Chévere, muy bien. Hoy nos toca hablar con gente rara. Así, bueno, más que rara, digamos, muerta. El artículo se llama Conversando con los muertos. En realidad, vamos a entender qué se quería decir con esa frase, conversando con los muertos. Ajá. Y para ello vamos a conversar con alguien que está muy vivo. Afortunadamente, Mariano Nava, profesor de la Universidad de los Andes, nuestro filólogo residente en Pro Da Vinci, y es quien permanentemente hace ese puente entre la antigüedad clásica y nuestra vida cotidiana aquí en Venezuela. Saludos, Mariano, te saludamos Unai Amenábar, Albani Lozada y Ángel Alayón desde el estudio. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Buenas tardes, hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos desde Mérida, de nuevo. ¿Cómo están ustedes? Pues muy bien, interesados en entender todo esto. Así ¿Cómo es la cosa? Vamos a empezar, entiendo, digamos, Mariano, con Zenón, ¿no? Con Zenón para entrar en este mundo de los estoicos. Sí, claro. El artículo un poco trata, vamos a ver, es un episodio de la vida del fundador de la escuela del estoicismo, que siempre me ha interesado muchísimo porque tiene así como tintes novelescos, ¿no? Como una cosa aventurera, es una historia muy interesante y a la vez muy bonita, ¿no? Narra un poco cómo Zenón era nada que ver con la filosofía, primero era fenicio y era un comerciante, y una vez llevando un cargamento a Atenas, naufragó, y bueno, así fue como llegó a Atenas. Y una vez revisando en una librería, vamos a llamarlo así, lo que era en ese momento una librería, leyó un libro sobre la vida de Sócrates, y entonces en ese momento iba pasando un filósofo y él le dice al librero: oye, ¿dónde puedo conocer yo gente tan interesante, tan increíble como esta que estoy leyendo aquí? Entonces iba pasando un filósofo en ese momento por la calle y el librero le dijo: síguelo a él. Y así fue como él entró en el mundo de la filosofía. Eso es un episodio así como bonito, como novelesco, pero tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver con la manera de cómo se fue desarrollando la filosofía. Y el artículo se llama así porque otra versión dice que él fue al oráculo, y en el oráculo le preguntó a la pitonisa, bueno, ¿cómo puedo yo conocer a gente interesante? Y entonces la pitonisa, allí en el oráculo de Delfos, le dijo: conversa con los muertos. Y él entendió de inmediato y se puso a leer. Y bueno, de ahí tomé el título, que me recordó muchísimo a ese verso, a ese soneto tan bonito de Quevedo, ¿no? De que retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, ¿no? Es un poema muy famoso de Quevedo que recoge la misma tradición, ¿no? Leer para conocer toda esa sabiduría de gente que ya no nos puede hablar, pero cuya sabiduría está ahí vigente. Sí. Para los ignorantes en esta materia, ¿qué caracteriza a los estoicos? ¿Qué es el estoicismo? Si nos puedes dar unos brochazos generales para ir comprendiendo mejor de qué se trata todo esto. Claro, el estoicismo es una filosofía que asombrosamente, digo asombrosamente porque después de tantos años, sigue teniendo muchísima vigencia. De hecho, se habla de los neoestoicos
y del neoestoicismo, porque todavía hoy se escriben libros sobre eso y se han enfocado sobre todo a una especie que no debemos confundirlo de libros de autoayuda. El estoicismo es una corriente filosófica que nació hacia el año 300 antes de Cristo en Atenas, que buscaba darle una respuesta a las preguntas de la vida de la gente común, ¿no? Sobre todo a cómo ser feliz, cómo encontrar la felicidad, cómo encontrar la tranquilidad. Y el estoicismo se caracteriza por ser algo así como un conjunto de, más que normas, de recomendaciones, ¿verdad? De prescripciones de cómo conducir la propia vida de manera que a pesar de las turbulencias, a pesar de los problemas, a pesar de todas las dificultades que nos da la vida diaria, vamos a llamarlo así, las condiciones, las circunstancias, a pesar de eso, conseguir una tranquilidad, conseguir la serenidad, vivir sosegadamente y obviamente a través de eso conseguir lo que podríamos llamar la felicidad. Claro, porque de alguna manera uno ha escuchado el término estoico, como fulanito de tal le pasó algo terrible, pero él mantuvo una actitud estoica o sea, como que se mantuvo firme ante los problemas que tuvo que enfrentar. ¿Tiene sentido ese tipo de frase o es una distorsión del término estoico? Quizás en su origen, Mariano, entiendo yo, y quizás valga la pena que aprovechando el comentario de Unai, pareciera, digamos, uno de los principios del estoicismo, vamos a decir, originario, es la aceptación del destino, ¿no? Y la actitud ante el destino. Quizás por allí se pueda profundizar. Lo mejor es lo que pasa. Exactamente. Una cosa tiene que ver con la otra, tanto con tu comentario, Unai, como lo que estás diciendo, Ángel. Es decir, a través de la aceptación del destino, a través de la renuncia a aquello que no es imprescindible para vivir, a través del conocimiento de sí mismo, a través del autocontrol, conseguir finalmente que podamos resistir de una mejor manera y reaccionar de la manera más constructiva a los problemas, a la cantidad de inconvenientes que tenemos en la vida cotidiana, que todos tenemos en la vida cotidiana. Entonces, de ahí viene ese cliché, vamos a llamarlo así, de resistir estoicamente. Bueno, claro, resistimos estoicamente cuando tenemos una fortaleza de ánimo y cuando tenemos un autocontrol que nos permite capear el vendaval, para decirlo en palabras sencillas, que nos permite soportar todos aquellos inconvenientes de la vida cotidiana, aún los más fuertes, por supuesto. Bueno, toca hacer la pausa a esta hora porque ya son las 12:45 del mediodía. Pero bueno, Mariano, a mí me gustaría conocer un poco más de Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, y esas anécdotas, esos relatos que hay en torno a cómo fue que él entró en contacto con la filosofía. De eso nos hablas en tu artículo para Pro Da Vinci, pero vamos a irle adelantando a la audiencia de qué va precisamente este escrito. Mariano Nava, escritor, investigador y traductor venezolano especializado en estudios clásicos, está hoy con nosotros junto a Ángel Alayón, economista, consultor, fundador y director de Pro Da Vinci. Escuchamos buena música. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Bueno, ¿qué es lo que te interesa tanto que no puedes imaginar tu día sin ello? Bueno, para mí no hay nada más importante que estar conectado, compartir momentos en familia y contar con el mejor servicio de internet y televisión. Y es por eso que elijo la fibra de Inter, que me permite hacer realidad todo lo que me interesa, con 140 canales, incluyendo 50 en HD y 500 megas de velocidad. Tengo el entretenimiento y la conectividad perfecta. Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter. Contáctalos vía WhatsApp al 0412 00 Inter. Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter. Excellence Cream se vuelve morado. L'Oréal Paris presenta su nueva línea de coloración Excellence Matizador Supreme. Gracias a su nueva tecnología matizadora violeta, hace que el color opuesto cancele el anterior y así los colorantes morados neutralizarán los tonos amarillos y naranjas indeseados hasta 4 semanas. Revoluciona tu rutina de triple protección y luce un cabello suave y brillante. Cobertura 100% de canas y protección de la coloración de tu cabello por más tiempo. Mantén la calma y combate los tonos naranjas y amarillos con el nuevo Excellence Matizador Supreme de L'Oréal Paris, porque lo valemos. La frescura, variedad y calidad de Central Madeirense volvieron al municipio Chacao. Es una gran noticia y desde el 12 de mayo reabrió sus puertas en el Centro Comercial Bellocampo, así que acércate y vive la experiencia renovada del Central Madeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos. Piensa, lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Seguimos conversando con Mariano Nava, escritor, investigador y traductor venezolano especializado en estudios clásicos, y Ángel Alayón, economista, consultor, fundador y director de Pro Da Vinci. Bueno, hay diferencias, por supuesto, entre los cínicos y los estoicos, y probablemente pues eso sea lo que más nos interesa en este momento para hacer buen uso del tiempo, querido Mariano, porque te había hecho otra pregunta, pero ya eso está completamente claro y explicado. Bueno, muchísimas gracias, Albani. Mira, en realidad, entre los estoicos y los cínicos hay muchas posiciones. Uh-huh. La mayoría sostiene que el estoicismo es algo así como una continuación de los cínicos. Tú sabes que hubo un filósofo que dijo que los cínicos eran una especie de Sócrates enloquecido. Es decir, eso está bueno. Como si todas las enseñanzas de Sócrates ellos se le hubieran dado vuelta y bueno, la hubieran llevado a unos extremos impensables. Se rascó Sócrates. Oh, sí. Sí, Sócrates en esteroides. Se volvió loco. Es decir, bueno, cultivaban el escándalo, les encantaba avergonzar a la gente. Uh-huh. Eran unos rompedores porque fundamentalmente lo que hacían era desafiar a la sociedad, desafiar los convencionalismos sociales. Entonces, los estoicos, Zenón, que estudió durante muchísimos años con los cínicos, Zenón estudió durante 20 años, fue a muchísimas escuelas de filosofía antes de atreverse él mismo a ponerse a enseñar y a fundar una escuela filosófica. Zenón lo que hace en cierta manera es matizar, ¿no? Decir, bueno, sí, hay que desafiar algunos convencionalismos, hay que desafiar a la sociedad, pero intentando cambiarlo, es decir, dando un aporte positivo. Y ese aporte comienza por cambiarnos a nosotros mismos y por hacer que seamos personas útiles. Por eso decía que lo más importante, y ese es algo así como un leitmotiv del estoicismo, es el cultivo de la virtud. Uh-huh. Sí. Mariano, Atenas estaba viviendo ya su decadencia, como lo cuentas en tu artículo en Pro Da Vinci, Conversando con los Muertos. Mi pregunta es si esta filosofía que algunos han asumido que es como una especie de filosofía o guía práctica ante el sufrimiento y ante las cosas que tú no puedes controlar, ¿tú dirías que tiene alguna conexión con la decadencia de la sociedad en la que Zenón tuvo que reflexionar, ¿no? Porque
para también decirlo en hipótesis contraria, cuando una sociedad está creciendo, próspera, bueno, quizás la gente no tiene tanto tiempo de pensar en el sufrimiento y su actitud ante el sufrimiento, sino más bien quizás hay otras tendencias que lo hacen pensar sobre cómo aprovechar lo que está viviendo, la época de prosperidad que está viviendo el país, ¿no? Es absolutamente como dices, Ángel. Fíjate, cuando Zenón llega por primera vez a Atenas, ya es visible la decadencia de la ciudad, ya es el fin del periodo clásico. Hace pocos años ha muerto el último gran filósofo, que es el gran filósofo griego, que es Aristóteles, pero también ha muerto Alejandro Magno. Y entonces hay una cantidad de cambios políticos y eso hace que la gente se plantee, bueno, entonces, ¿dónde está el secreto de la felicidad? El secreto de la felicidad ya no está en la polis, ya no está evidentemente en las riquezas, en todo el progreso que había conseguido el liderazgo indiscutible de Atenas. ¿Dónde está entonces? Y es cuando entonces surge esa respuesta que es la gran respuesta de la filosofía helenística, la gran respuesta del epicureísmo sobre todo y del estoicismo. La felicidad está dentro de nosotros. Y entonces cuando comienzan a darse toda esa serie de doctrinas filosóficas que lo que buscan es encontrar una respuesta y una vía, un camino a la felicidad dentro de nosotros independientemente de lo que esté ocurriendo afuera. Ese es el gran secreto del estoicismo y ese es el secreto de su vigencia en este momento también. Cuando nos damos cuenta de que las cosas que ocurren fuera de nosotros no están en nuestro alcance, no podemos cambiarlas y que la única manera de estar, de permanecer, ¿verdad? Con un poquito de serenidad ante las cosas es desarrollando unas técnicas para fortalecer nuestro interior. ¿Hay alguna obra, no sé, fundamental, que quien esté interesado en este tema que pudiera leer, algún escrito, algún tratado de Zenón para comprender mucho más toda esta posición que él tenía ante la vida? Sí, de Zenón lo que se conservan son fragmentos, igual de la mayoría, pero vamos a llamarlo así, el llegadero, el culmen, la máxima perfección del estoicismo se consigue en Roma. Y entonces, y hay dos documentos que son fundamentales y que hoy en día continúan siendo muy leídos. El uno es las meditaciones de Marco Aurelio, ¿verdad? Las meditaciones de Marco Aurelio es una especie de diario interior que lleva a cabo Marco Aurelio, que fue, atención, un filósofo estoico y también fue emperador de Roma. Entonces, bueno, ese es un documento fundamental que todavía hoy sigue siendo leído. Y el otro es sin duda las cartas de Séneca. Séneca escribe una cantidad de cartas, ¿verdad?, a una persona que no sabemos todavía si existió o no, si de verdad vivió en la vida real, que es Lucilio. Entonces, algunas veces ese libro se llama Cartas a Lucilio, la colección de cartas que son consejos morales, consejos de la vida práctica, que da el filósofo Séneca. Es también otro documento fundamental para conocer la forma de pensar y esos consejos que estamos diciendo que tienen todavía mucha vigencia para la vida cotidiana y para conseguir la tranquilidad y la imperturbabilidad ante las dificultades de todos los días. Excelente. Bueno, de Mariano Nava Contreras hay otros artículos en Pro Da Vinci a propósito de esta serie de filósofos griegos. Y entre otros, pues está Epicuro y el ideal del sabio, llegar a ser Dios, extravagancia de Dionisio y este artículo del que hemos comentado el día de hoy, conversando con los muertos. Ángel. Así es, y bueno, agradecido con Mariano Nava. Por supuesto, invitamos a la lectura en Pro Da Vinci de este y sus más recientes artículos y por supuesto también nos comprometemos a seguir. Como decía Jorge Luis Borges, él decía, nuestros contemporáneos son los griegos. Pues seguimos hablando de los mismos temas, ¿no? Sí, señor. Lo decía también Guillermo Morón. Guillermo Morón decía, todos nosotros somos griegos. Bueno. Muchísimas gracias. Pero no suizos. No. Eso lo dijo otro. Eso lo dijo político. Gracias, Mariano, gracias.